Bienvenidos a esta nueva edición de Noticias en vivo y en directo. Avanza el lunes, ya se dispuso una nueva semana en Argentina y así llegamos a la primera quincena del mes de abril. Vamos a ver los títulos en este momento del día. Dengue: se registraron en Argentina 269.000 contagios y 197 muertes. Sorgo: avanza la cosecha en Entre Ríos, pero se da con limitaciones. Las exportaciones de harina de soja se recuperaron en un 41% en el primer trimestre de este 2024. 22 grados es la temperatura ahora, un día en el cual se suma a esta secuencia de precipitaciones casi sin pausa de todo el fin de semana. Sin embargo, desde mañana hasta el jueves, fíjate, un cielo parcialmente nublado en Buenos Aires. Mañana la mínima 17, la máxima 22. El miércoles 15 la mínima, 24 grados la máxima. Y el jueves será la mínima 14 y la máxima 22. ¿Qué pasó con la economía? Bueno, vemos que lo que estaba tranquilo reaccionó un poquito en la apertura de la semana. El dólar oficial 855,02 la compra y en el caso de la venta 912,36. El dólar blue, el informal, en verdad, 985 pesos la compra, la venta, ahí se ve el ascenso, 1.015 pesos. El dólar mayorista 865 pesos la compra y la venta 868, una diferencia de 3 pesos. Y en el caso de la moneda europea, la compra 915 pesos con 80, la venta 985,62. ¿Qué pasó en Cañuelas? Así empezó la ganadería. Hubo ingresos por 681 animales. Fue una jornada muy difícil esta, con temporal, una lluvia que no paró. Hasta hace un ratito acá en Buenos Aires seguía lloviendo de una manera muy ininterrumpida, que sin dudas esto trae por un lado, ¿no? Se busca revertir la sequía, pero ya estamos en precipitaciones que se registran por encima del promedio normal y esperado en casi todo el país. ¿Y qué pasa con los asuntos sanitarios? ¿Qué pasa con las lluvias y el dengue? Una epidemia con la que estamos conviviendo, un brote histórico en Argentina. Ya se registraron 269.000 contagios y 197 muertes. Esto es lo que estamos hablando y difundiendo en cuanto al boletín epidemiológico del Ministerio de Salud de la Argentina. Siempre acordate que todos estos contagios corresponden a la última semana del mes de julio 2023 y los primeros días de abril en este caso. No contemplan las últimas horas. De esa manera avanza lo que corresponde al registro de los contagios en nuestro país. Y María Victoria Misieli se refirió en una conversación con nosotros. Ella, como doctora e investigadora principal del CONICET y directora del CEPAVE, que es el Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores, habló de qué pasa con este abril y nosotros tenemos preguntas para hacerle también en cuanto a la relación del dengue y el clima. Si bien se empieza a registrar cierta tendencia de estabilidad en los contagios, nosotros queremos y por eso buscamos la palabra de los profesionales. Se sabe, está bastante estudiado que, digamos, vamos a tener el pico el pico de abundancia de Aedes aegypti es siempre febrero, marzo, abril. Ahí es donde, incluso abril es un mes donde los mosquitos suelen poner muchos huevos. Eso que significa que pican mucho para poner estos huevos. Y esto está relacionado a poner, digamos, los huevos son los estados de resistencia, es el estado que puede persistir sobre las paredes de ese recipiente que les contaba hace un rato, incluso en seco, durante hasta un año. Es el estado de resistencia. Entonces, ¿qué pasa? Abril es un mes donde ponen muchos huevos las hembras, justamente preparándose para ese invierno o esa temporada desfavorable que son las bajas temperaturas. Porque lo que tiene que lograr el mosquito es llegar a tener un número suficiente de huevos que eclosionen cuando las temperaturas le son favorables
que es allá por septiembre. Esto estamos hablando en el límite sur de su distribución. Ahora bien, esto es un poco diferente cuando hablamos de las poblaciones que son más subtropicales, al NOA en el NOA y en el NEA. Acá tenemos prácticamente en esas áreas eh, circulación del virus dengue ha habido en invierno y también tenemos mosquitos que llegan al estado adulto prácticamente todo el año. Acá en el sur de la distribución, que estamos en Buenos Aires, bueno, la situación es diferente y es donde las poblaciones bajan mucho, quedan en estado de huevo la mayor parte del invierno, aunque se está viendo con más frecuencia que algunas generaciones pueden alcanzar el estado adulto en el límite sur de su distribución. María Victoria, por otro lado, dentro de las recomendaciones generales, lo que está a nuestro alcance es vaciar todos los recipientes que acumulen agua y me ocupa qué pasa con bebederos de mascotas, de animales, tanto en casas como, bueno, en lugares al aire libre. Sí, bueno, ahí tenemos un recipiente, un sitio de cría clave, ¿no? Porque, bueno, todos tenemos, solemos tener mascotas y sus bebederos, y ahí de nuevo podemos hablar de la temperatura, ¿no? Y del ciclo biológico. La importancia entonces de conocer bien dónde se desarrollan y los tiempos y asociarlos siempre a la temperatura. Cuando tenemos buenas temperaturas, una buena temperatura para Aedes aegypti ideal es cuando sería entre los 20 de mínima, 30 de máxima, 20, 30 como el ritmo del día es ideal, pero también 25, o sea, la temperatura que tenemos ahora es buena para el desarrollo de Aedes aegypti, y lo que tenemos en esta temperatura es que más o menos en 7 días, desde que ese huevo se abre y eclosiona, hasta que llega adulto ya vamos a tener, va a ocurrir en 7 días. Con lo cual la recomendación, o sea, a mayor temperatura el ciclo se acorta, o sea, se alcanza más rápido el estado adulto, y a mayor temperatura no se interrumpe el ciclo, sino que se alarga, ¿no? Se alarga un poco. Siempre hay un límite, ¿no? Superior e inferior, pero dentro de ese límite, que son las temperaturas que ocurren ahora, dentro de ese límite puede estar, acortarse o alargarse. El tema ahí es que lo que recomendamos entonces, considerando como una temperatura promedio buena para este GT, 7 días de desarrollo. Y en esos 7 días lo que uno tiene que hacer es cambiar el agua una vez por semana. Esa es la recomendación, cambiarlo una vez por semana, y atrás está esa información que les di, la información del ciclo de vida de nuevo, del tiempo que tardan en llegar a adulto. Clarísima, cambiar el agua de mascotas, de floreros cada 7 días es fundamental. Un hábito que te cuento lo incorporé ya en casa, inclusive con estos días de lluvias, en balcones, por ejemplo, quienes vivimos en la ciudad, todos los lugares donde se puede acumular agua, hay que estar atentos y desagotarlos, liberarlos para evitar que se reproduzcan los huevos. Nos vamos a Chile porque la sequía se extiende en nuestro país vecino y trasandino, y en la región de Valparaíso, un punto del territorio con muchísima agricultura, le dan respuesta y enfrentan la falta de hidratación en los suelos con distintas estrategias. Esta es una de ellas. El déficit hídrico que afecta a nuestro país es una consecuencia directa del cambio climático. En las comunas que conforman la provincia de Petorca, en la región de Valparaíso, la disponibilidad de agua se ha vuelto compleja, incluso para el consumo humano. En Puyalli, el Hub Ambiental de la Universidad de Playa Ancha, en cooperación con el Gobierno Regional de Valparaíso, la Delegación Provincial de Petorca, la empresa de ingeniería Vigaflow y la comunidad de agricultores de la zona, ejecutan un proyecto para mejorar la calidad del agua y, por ende, de sus cultivos. El principal foco y objetivo es en buscar los mejores umbrales de calidad de agua desalada y su mezcla con otras fuentes para el desarrollo de cultivos emergentes de valor económico añadido, y a su vez también que sean cultivos que se adapten a las mejores condiciones de cambio climático. Estamos evaluando mediante un modelo de economía circular en la que, por ejemplo, de manera sostenible estamos reutilizando esta agua rechazo para llevar a cabo cultivos de quinoa. Originalmente el proyecto captaría agua de mar para desalarla, pero surgió la oportunidad de utilizar el agua salobre de los pozos subterráneos, que era la que empleaban los agricultores de la zona. Sin embargo, esta agua fue perdiendo calidad, fue salinizándose y por tanto iba generando un impacto, digamos, en los cultivos, en la calidad de estos.
y por ello se decidió utilizar agua salobre. En resumen, el proyecto capta un agua salobre, un agua subterránea, la cual pasa a través, digamos, de esta planta desaladora modular que tenemos instalada por parte de Vigaflow, y por modo de resumen, la desalación consiste en un proceso de ósmosis inversa, en el cual uno capta agua con unas concentraciones de sales y minerales, pasa a través de una membrana semipermeable, la cual retiene estas concentraciones de iones, salinos, minerales, y pasa por un lado el producto, que es el agua desalada que empleamos para el desarrollo de cultivos de frutilla, junto con otros tratamientos de riego, y el agua de rechazo, que sale de la planta, que puede, digamos, duplicar la cantidad de sales que tiene esta agua salobre inicial, se reutiliza para llevar a cabo cultivos de quinoa, que son cultivos más tolerantes a estas concentraciones de sales, con un mayor crecimiento y a su vez con una productividad incluso conteniendo valores de más de un 15%, por ejemplo en indicadores como de peso medio del fruto de frutilla en comparación al riego con agua salobre. Actualmente en Chile operan más de 24 plantas desalinizadoras y más del 90% se enfoca en la industria minera. La planta instalada en Puyalli es la única enfocada en la agricultura y que además involucra una apuesta colaborativa entre múltiples investigaciones del Hub de Playa Ancha, las cuales buscan establecer una relación entre problemáticas ambientales y de cultivos. Estamos destacando como en el proyecto que estamos desarrollando también un estudio de distintos marcadores, en la que estamos analizando en laboratorio marcadores de estrés oxidativo, marcadores, digamos, que a nivel bioquímico, moleculares, para evaluar también cómo afecta a nivel interno, tanto en fruto como en la planta, los cambios de tratamiento de riego con mayor o menor conductividad. A diferencia del trabajo individual, lo que nosotros apostamos es una apuesta disruptiva que tiene que ver con un trabajo más mancomunado, que involucra una sinergia entre diversos investigadores de áreas que normalmente no conversan. Estamos en una fase en la que buscamos seguir colaborando tanto a nivel público-privado como con otras instituciones, con la idea de poder captar mayor financiamiento para poder escalar una fase productiva, desarrollar nuevos cultivos con diferentes estrategias de riego, de tratamientos de riego tecnificado, y a su vez también, digamos, de desarrollar nuevos cultivos que se adapten a las mejores condiciones de cambio climático, que sean rentables económicamente con un valor económico añadido, y digamos todo ello enmarcarlo en una fase más productiva. Volvemos a la Argentina, nos vamos a Entre Ríos y en este caso a los campos dedicados a la producción de sorgo, porque avanza la cosecha, pero lo hace con algunas limitaciones. Estamos hablando de una situación que se lleva adelante. Primero, en cuanto al primer condicionamiento, hay una alta humedad en grano por las lluvias y esta situación que hablamos, ¿no? Esta persistencia de un fin de semana con precipitaciones complica el ingreso de maquinarias a los lotes, así lo informó la propia Bolsa de Cereales de la provincia, y también se está optando por aplicar desecantes al cultivo para acelerar el proceso de secado, justamente por eso así se lo llama, ya que en algunos sitios hubo rebrote de grano. Por otro lado, los resultados estimados para esta campaña 2023-2024, el rendimiento aumentó, la proyección allí en lo que corresponde a una pequeña cifra, y esto se ubica en 1 tonelada por hectárea para productores con arrendamiento, que indica la bolsa provincial, y la principal causa de la diferencia también en el precio del sorgo se da en lo que es estimado, ¿no?, antes de la campaña para el mes de mayo 2024. Así es como también se está incluyendo la situación, el complejo del sorgo, resumiendo en la complejidad que traen las lluvias y, por otro lado, que es una limitante, el aumento de los costos en la comercialización de este cultivo. Manuel Adorni empezó su semana, como siempre lo hace, a través de su conferencia de prensa como portavoz presidencial, y se enfocó en 2 temas. Uno, geopolítica, actualidad internacional, el apoyo de Argentina a Israel en este conflicto histórico con Irán, y por otro lado, el mensaje a los argentinos, el mensaje a lo que corresponde, la visibilidad que buscan de los pasos que está dando esta gestión frente a la presidencia respecto a más ajustes y en este caso al sector de la salud.
El gobierno expresa su condena al ataque de la República Islámica de Irán contra el Estado de Israel. Recordemos que Israel es uno de los pocos países de carácter democrático en Medio Oriente y constantemente se ve amenazado por ataques de quienes afirman tener por objetivo su eliminación. Argentina siempre y en todo lugar va a estar del lado del mundo libre. Nuestros equipos de defensa están en permanente contacto con las agencias de defensa internacionales para monitorear la situación y coordinar políticas de seguridad interior. Seguimos atentamente los acontecimientos. En otro orden de cosas, en el marco de las auditorías que nuestro gobierno está llevando adelante en cada uno de los organismos del Estado, comunicarles algunas cuestiones que son de interés público, en este caso acerca de la auditoría que estamos llevando adelante en el Ministerio de Salud de la Nación. Contarles que en esta primera etapa se redujo un 60% la planta política, donde había roles que incluso se superponían. Esto implica un ahorro de 13.464 millones de pesos. Se terminaron subsidios a empresas de salud privada y se dieron de baja 48 vehículos de la flota perteneciente al Ministerio. Se finalizó el contrato con 619 consultoras en torno a los 1.150 millones de pesos en el marco del rediseño del Plan ENIA. Se comenzaron a revisar requisitos de inscripción en el registro de productores de cannabis, popularmente conocido como ReproCan, en el que se detectó que en la gestión anterior se emitieron más de 90.000 solicitudes sin diagnósticos basados en evidencia científica. También se encontraron irregularidades varias, por ejemplo, 20 expedientes de compras de insumos del Plan 1000 días paralizados desde el año 2023, orden de compra abierta sin ejecutar de 330 audífonos por un total de 26.400.000 pesos. Bueno, órdenes por 5.500 tablets, 1.500 motos. Todo esto presupuestado en abril del año pasado. Y también nos encontramos con programas que tenían financiamiento internacional, que increíblemente se había adelantado su ejecución, programas que debían continuar este año y que el Ministerio de Salud nos informó que efectivamente esos programas, el dinero se utilizó por anticipado y que no van a poder ejecutarse. En esta primera etapa de auditoría en el Ministerio de Salud, el recorte es de 140.000 millones de pesos. Por supuesto que esto es parte del desarmado que queremos hacer con este Estado empobrecedor, Estado al que se le ha llamado Estado presente. Bueno, han sugerido eslogans como el Estado te cuida, etcétera, que lo único que hizo fue empobrecer a la gente y favorecer a algunos amigos de los funcionarios de turno. Y ahora nos vamos a la Patagonia, en este caso junto al SENASA, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, el organismo que asegura la inocuidad de todos los alimentos en Argentina, de la producción animal también. Así trabaja en la tierra patagónica, en el sur de nuestro país. Estamos en Estancia Bellavista Beach, situada al suroeste de Río Gallegos. Una estancia con mucha historia, fundada en 1886, un año después apenas que Río Gallegos. Vinieron unos pobladores de Friedrichstadt, que es un lugar de Alemania, primero a Punta Arenas y de ahí vinieron para acá. Entonces, por aquellos años estaba el presidente de nuestro país, era el general Roca. Le piden los campos a él, las tierras, le dan 20.000 hectáreas a pagar. Y bueno, así fue como empezó Bellavista, ya con la cuarta generación en marcha, que no es poco,
con años y temporadas muy duras, muy difíciles, caso la nevada del 95, que fue terrible para todos, no solo para Bellavista, para todos en general. Toda la Patagonia perdió mucha hacienda y costó reponer eso. Se perdió cantidad de haciendas, se perdió calidad de haciendas, se perdieron muchos años de trabajo. Pero bueno, contra el clima no se puede, de manera que por eso yo digo que cada invierno que viene es una sorpresa. Yo soy la tercera generación. Mis bisabuelos vinieron de Alemania y fundaron acá, 1886, y tuvieron 9 hijos acá. Y bueno, fueron pioneros, gente, unas mujeres con unos ovarios tremendos, porque venir acá en medio de la nada en esos años, sin nada, sin calefacción, sin luz, sin casa, con los víveres casi nada, comiendo guanaco, y bueno, se asentaron acá y acá tratamos de seguir este legado. El SENASA es fundamental en todo el país, no solo acá en Bellavista. Si no fuera por SENASA, estaríamos trabajando todavía en la antigua, no habría la sanidad que hay hoy, porque SENASA nos exige para el bien de todos. Tenemos que estar todos libres de piojo, de garrapata, de melófago, tanto en el vacuno como en el ovino. Y yo hoy pedí una autoinspección que viniera SENASA, que revisara mi hacienda. Y bueno, hoy se empezó una jornada temprano, a las 6 de la mañana, a juntar todas estas ovejas que están viendo. Todas ellas están para inyectar. Acá están saliendo las inyectadas, que tienen un puntito rojo en la frente. Eso es para saber cuando uno las suelta que han sido inyectadas. Y bueno, tenemos la sanidad como tiene que estar. Y nos quedamos un poco más en la Patagonia porque, como bien veíamos, es territorio de producción ovina. Las ovejas allí se concentran en algún punto. Y por eso Damián Sierra, nuestro embajador en Ciencia y Tecnología, nos cuenta herramientas desde ya. Y valga la redundancia, desde lo que corresponde al impulso de la tecnología para este sector productivo, para el sector ovino. Soy Damián Sierra y hoy te voy a contar cómo es la esquila con tecnología de identificación electrónica aplicada al manejo ovino. La incorporación de nuevas tecnologías vinculadas a la identificación electrónica de animales agiliza la captura de datos y tiene múltiples beneficios para el manejo ganadero. Esto ayuda a la toma de decisiones en tiempo real para conocer la condición corporal, peso u otros aspectos asociados al manejo de la alimentación, la sanidad, la reproducción o la esquila. Un equipo de INTA Bariloche utiliza este procedimiento en el que la velocidad de registro de paso de vellón y peso de los animales es 3 veces más rápido y seguro, un 33% del tiempo respecto del registro de forma tradicional con planillas. La identificación por radiofrecuencia es un sistema inalámbrico de 2 componentes, etiqueta y lector. Las etiquetas son chips incrustados en caravanas que utilizan ondas de radio para comunicar su identidad u otra información a un lector cercano. Este lector tiene la capacidad de almacenar información vinculada al animal, por ejemplo, la condición corporal, el registro de un tratamiento sanitario o alguna otra observación. Al mismo tiempo puede enviar por Bluetooth la lectura de la identificación por radiofrecuencia actual a otro equipo, como ser un indicador de pesaje, una computadora portátil o un smartphone. Las tareas de esquila se realizan anualmente en septiembre, pero esta tecnología permite trabajar con eficiencia en los momentos importantes del ciclo productivo ovino, parición, señalada, destete, calendario sanitario, entre otros. Los beneficios para los trabajadores que realizan la esquila de forma manual son numerosos: menor tiempo de trabajo en manga y más eficiente, menor manipulación de animales promoviéndose el bienestar animal, mayor precisión de la información al evitarse gran cantidad de errores humanos involuntarios al trabajar con planillas, y la posibilidad de disponer de la información recolectada en tiempo real y tomar decisiones en el momento. Antes de contar con estos equipos, había hasta un 10% de error humano involuntario, cantado de caravanas, registros a mano o incluso errores de tipeo, y con esta tecnología el error se reduce a 0%.
Además de los datos obtenidos, se pueden también configurar alertas previo a la sesión de trabajo que avisan con una señal sonora y visual cuando pasa un animal buscado para realizar una tarea específica. 19:31 en toda la República Argentina, así estuvimos presentes en la Patagonia. Y ahora sí, tomamos la dimensión no solo nacional, sino también internacional. Antes vamos a hacer una pausa para seguir con mucha más información. ¿Sabías que solo el 3% de la superficie de nuestro planeta es tierra cultivable? En esa pequeña proporción debemos nutrir los cultivos que generan alimentos para una población en constante crecimiento. Cuidemos el suelo. Profertil, vida para nuestra tierra. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva Sele. En todo el país se siembra con Sele. Volkswagen. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. DirecTV llega a todas partes, a la ciudad, al campo, a la playa, a la montaña, porque DirecTV está donde estás vos y llega donde nadie llega. Donde estés vas a tener deportes, noticias, series, películas y todos los contenidos que te interesan. En DirecTV no importa si estás lejos. Nosotros siempre vamos a estar junto a vos. Viví DirecTV, estés donde estés. Contratá ahora llamando al 0800-333-4732. Cada mañana, los que trabajamos la tierra, renovamos nuestro compromiso con el futuro. Porque la agricultura es innovación y en cada campaña nos reinventamos. Por eso, para superar nuestros propios rindes, elegimos la marca que nos acompaña desde siempre. Somos Apache. Aprendemos del campo. ¿Buscas un seguro que te la haga fácil? En Experta Seguros te damos descuentos desde el primer día que nos contratás y podés gestionar todo al toque de manera digital. Consulta con tu productor asesor de seguros. Experta Seguros, un seguro que te la hace fácil, muy fácil. En marzo celebramos los 15 años del Draper argentino. Súmate vos también a nuestra comunidad. Piersanti. Buenas cosechas. Nuestra yerba de hierbas serranas es un clásico. ¿Y si le agregamos la frescura y sabor a limonado del cedrón? Hierbas serranas con cedrón. Incorpora más sabor a tus mates. Seguinos en Cachamay Oficial. Somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Nos avalan más de 90 años junto al productor agropecuario de Argentina y el mundo. Somos la pasión y el profesionalismo puestos al servicio de la innovación. Somos Cestari. Escribimos la historia. Carne Argentina. Carne sustentable. ¿Sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales, permitiendo mantener carbono y agua en los suelos, conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema. Carne Argentina.
carne sustentable. Encontrá más información en www.ipcba.com.ar. Matbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Sirigliano de Junín, ingeniería en ventilación, desde 1920, produciendo desde el diseño, modelos, fundición y mecanizado, productos de alta calidad y durabilidad, celdas de almacenaje y secado estático y modular, sistemas de aireación para silos y celdas. Sirigliano de Junín, Borges 1051, desde 1920, haciendo industria argentina. ¿Sabías que solo el 3% de la superficie de nuestro planeta es tierra cultivable? En esa pequeña proporción debemos nutrir los cultivos que generan alimentos para una población en constante crecimiento. Cuidemos el suelo. Profertil, vida para nuestra tierra. Seguimos en vivo, como te lo prometimos, después de esta pausa, después de esta tanda, y hablamos de recuperación ahora. ¿Por qué? Porque tras la sequía de la cual veníamos como grandes exportadores de harina de soja, que somos casi históricamente en Argentina, hubo recuperación en el primer trimestre. Enero, febrero y marzo, exactamente de este 2024, estamos hablando de un 41%. De lo que corresponde a esa reposición, a ese alcance ya ganado. Y de acuerdo con estimaciones de Oil World citadas por la Bolsa de Comercio de Rosario, este crecimiento que se da, que también se advierte el mayor avance año a año, se advirtió para Argentina sin dudas, y los datos del INDEC advierten que las exportaciones de harina de soja argentina de enero a marzo de 2024 habrían totalizado los 5 millones de toneladas. Son varias las oportunidades en vivo en nuestras ediciones de noticias para a vos compartirte datos, sobre todo cuando hablamos de trimestres, cuando hablamos del inicio de un año. Los 3 primeros meses son importantes y también todos los trimestres analizados ya como semestre. De cualquier manera, transcurrido, ahí empezamos a analizar qué datos arroja. Y nosotros, hablando de datos, también tenemos agenda. Y mañana, 16 de abril, es el Día Mundial de la Voz. Nos preguntamos por el uso de la voz, en nuestro caso es herramienta de trabajo, pero en general todos trabajamos con la voz, pero no siempre tenemos conciencia de nuestra capacidad vocal. Por eso le invitamos a Débora Gutkin a nuestra pantalla, como también se sumó a nuestro magazine Chakra 360. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Santo, un orgullo que me estés entrevistando en este momento. Y bien, trabajando, estoy con mucho trabajo. Estamos en el mes de la voz, así que con mucho trabajo. Abril es el mes de la voz y no lo voy a completar yo a la información, sino que te doy el pase a vos, Débora. ¿Por qué? Ok. El 16 de abril es el Día Mundial de la Voz. En la Sociedad Argentina de la Voz desde hace 22 años que organizamos una campaña de atención y de difusión gratuita en todo el país. Se suspendió solo la atención presencial en la época de la pandemia por obvias razones y ahora estamos retomando de a poco estas consultas donde las personas que sienten algún cambio en su voz, que tienen alguna dificultad o piensan que pueden prevenir algo, pueden hacer consultas en lugares específicos, en fechas determinadas y sin cargo. Justamente, una de las características de la campaña, la principal, es que es gratuita. Todas las actividades son gratuitas. Débora, en el campo lo cierto es que se trabaja mucho con la voz y en un contexto de aire libre, y eso sin dudas invita a un volumen más allá de lo normal. Bueno, vos sos la indicada para contarnos bien
qué es lo que pasa, cuáles son las pautas de cuidado, pero sobre todo y ante todo la conciencia de nuestra voz. ¿Por qué la tenemos tan allí desatendida en algún punto? Olvidada y desatendida hasta que nos trae algún problema y ahí le empezamos a prestar atención. Y no le damos bolilla porque desde que nacemos usamos la voz. Nuestro llanto, nuestra risa, ya eso es voz, y desde que podemos hacer los primeros sonidos y nos comunicamos, parece que no fuera necesario cuidarla y que la tenemos para toda la vida. Y sí, la tenemos para toda la vida, pero hay circunstancias que hacen que esa voz se esfuerce y que la laringe, que es el órgano que tenemos en el cuerpo, donde están las cuerdas vocales que producen la voz, que está en el cuello, cuando esa voz la forzamos mucho, termina también enfermando la laringe. Y la pregunta que vos hacés de la voz al aire libre, no tenemos retorno de nuestra propia voz cuando hablamos al aire libre. Nuestra voz sale de nuestro cuerpo y se pierde en la inmensidad del campo, por ejemplo, y claro, alguien que está muy lejos, nosotros a lo mejor levantamos mucho el volumen y pensamos que con ese volumen alguien que está a 100 metros nos escucha y no nos escucha. Entonces seguimos elevando más el volumen, y si eso lo multiplicamos por muchas horas del día, muchos días a la semana, muchas semanas al mes, y así terminamos enfermando a la laringe y a la voz. Pero el problema mayor es que no duelen ese tipo de alteraciones. Las disfonías, la alteración de la voz no duele. Entonces, como no duele, no consultamos hasta que llega un momento en que la alteración ya es tan importante que nos dificulta la comunicación, aún en nuestra casa con nuestras familias. Es decir, a un corto alcance. Exactamente. ¿Y qué hay de la voz y el clima? Porque el campo también está asignado por el clima. Ni te digo la ciudad, por ejemplo, en Buenos Aires con tanta humedad, con tantos cambios de clima, pero ¿es un condicionante muy fuerte también de nuestra salud vocal? Y mirá, hay mucha gente que es muy sensible, por ejemplo, a los cambios de clima, gente que tiene de base algún tipo de alergia respiratoria. Entonces, en esta época tan rara en que hace calor hasta fines de abril prácticamente y empieza a hacer frío de golpe, esos cambios bruscos de temperatura, o la gente que sale en el campo a trabajar muy temprano a la mañana, sale de su casa más cálida la casa, más abrigado, y sale al campo a respirar ese aire frío de la mañana, de la madrugada. Todo eso hay gente a la que le afecta mucho, hay otra gente que le afecta menos. Probablemente muchos trabajadores del campo no necesiten absolutamente de su voz para hacer el trabajo, pero todos la necesitamos para poder comunicarnos, para que podamos contar lo que nos pasa, lo que sentimos. Entonces, hay mucha más gente que se preocupa por no tener bien su voz de la que pensamos que se preocupa. Debo, y allí en las puertas a un invierno en pleno otoño, ¿la bufanda es una gran aliada de la laringe? La bufanda, un pañuelo de seda también ayuda, pero básicamente el problema está cuando hablamos al aire libre y en ese aire libre está haciendo frío o hay viento, porque cuando hablamos tenemos que respirar por la boca, no nos queda otra opción que respirar por la boca para hablar. Entonces yo estoy hablando al aire libre con una temperatura a lo mejor de 5 grados o menos y estoy respirando ese aire helado, no nos está entrando el aire por la nariz, que la nariz calienta el aire, y ese aire frío llega directo a las cuerdas vocales, entonces claro que las afecta. Una de las cosas que me parece importante tener en cuenta es que uno de los principales cuidados para la voz, para cualquier persona, es la hidratación, es tomar agua. Hidratación con agua, mate, café, té con leche, todo eso va aparte. Pero hidratación con agua, mantener la laringe hidratada. ¿Y qué pasa con la temperatura de esa agua que te invito a vos que nos estás viendo y escuchando a que la incorporemos si es que no es parte de tu día a día? Acá estamos con agüita en el estudio, a full. Muy bien, así tiene que ser. Sobre todo si estás usando tu voz, tenés que tener agua al lado y tomar permanentemente. Porque claro, yo ya me tomé mis sorbos antes de empezar. Claro, porque a su vez hay otra cuestión con el agua. No es que es una hidratación mágica, tiene un recorrido digestivo. Exacto, yo tomo agua ahora y dentro de unos minutos recién ese agua
se distribuye en los tejidos de mi cuerpo y sobre todo en el que más lo necesita. Dicen que cuando tenemos sed, cuando sentimos la sed, es porque ya a los tejidos les está faltando hidratación. La sed Claro. es como el aviso de tenés que tomar agua. Y la idea es no llegar a ese punto, a tener sed. Débora, sos parte de la Sociedad Argentina de la Voz, has sido presidenta y seguís aún allí en la comisión directiva, en el equipo, y creo que así va a ser para siempre por tu compromiso con la voz en Argentina, con la salud de nuestra voz, y cómo se están preparando en este abril desde Buenos Aires para el país. Bueno, yo les comparto, el Instagram de la Sociedad Argentina de la Voz, que es @Sociedad de la Voz. Ahí estamos publicando en las historias y en nuestro feed también estamos publicando las actividades. Hay actividades en todo el país, en diferentes provincias, en diferentes ciudades, obviamente también en Capital Federal, en Cava. Y entonces cada provincia, cada localidad elige. Algunos tienen esto que te decía antes de las atenciones, de la consulta para controlar las cuerdas vocales en un hospital o en algún consultorio privado que está adherido, y también hay actividades artísticas y de difusión. Y si me permitís, quisiera contarles que el martes 16 de abril, el mismo Día Mundial de la Voz, en la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires, acá en Cava, se va a hacer un acto de apertura de la campaña, donde va a haber un poco una parte donde se va a trabajar la conciencia del cuidado de la voz y va a participar el coro gospel de Avellaneda. Es una actividad de entrada libre y gratuita. Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires, en el aula magna. Bueno, ni hablar cuando incluyen y difunden también la voz en el uso profesional al servicio del arte. Eso nos permitiría hacer un programa aparte también, Débora. Acá te lo digo como locutora, como conductora, como periodista, al fin y al cabo, pero la protagonista sos vos. Y acá voy a ser realista, sos una de las licenciadas en fonoaudiología más relevantes de Argentina, como muchas otras colegas que son parte también de la Sociedad de la Voz y en todo el país. ¿Vos te imaginaste que tu profesión te iba a llevar por tantos lugares y también iba a representar un espacio tan importante en tu vida porque sos una comprometida con la voz? Bueno, creo que yo no lo pensé cuando empecé con esto, lo empecé porque me gustaba mucho el trabajo con la voz, me gustaba mucho la actuación y uní esas dos pasiones cuando era muy joven, cuando era más joven, y después me quedé con la voz porque es un trabajo, realmente es apasionante, y creo que esa pasión, cualquiera que hace cosas con pasión puede llegar lejos, y cada uno sabe cuál es la pasión que lo moviliza. Entonces, ese es el secreto. Yo no me proyecté en una cosa así. Fue surgiendo el mismo trabajo, el mismo compromiso con el cuidado de la voz de los demás y la propia. Me llevó hasta acá y sí, efectivamente no me voy a ir de acá. Voy a seguir colaborando en todo lo que pueda. Porque además no cobramos, los miembros de la Sociedad Argentina de la Voz no cobramos, hacemos todo este trabajo ad honorem fuera de nuestro trabajo de atención de pacientes o de dar charlas. Así que sí, me vas a tener acá las veces que quieras hablar sobre la voz, cuando quieras. Bueno, por eso repito tanto esta palabra hoy, acá desde Chakra 360, que es compromiso. Y hablando de proyección, no creo que te hayas imaginado escribir un libro, plantar un árbol, tener hijos, todas estas hermosas posibilidades de la vida. Sos coautora de Poné Voz de Locutor, un éxito. Sí, la verdad que tuvimos muy buena recepción con Marcelo Canda, que es el locutor con el que escribimos los dos libros, el Poné Voz de Locutor 1 y el 2, y creo que tuvimos muy buena recepción por parte de la gente porque cubrimos un nicho, un espacio en el que no había un libro en el que se abordara el trabajo de la locución desde el punto de vista foniátrico y locutivo simultáneamente. Así que sí, vamos a ver si podemos pensar en el Locutor 3, Poner Voz de Locutor 3, pero para eso falta. Pero es una primicia acá en nuestra pantalla. Sí, así es, así es.
¿Cuánto tiempo llevó escribir un libro? Así como para compartirnos la experiencia, ¿cuánto tiempo lleva en tu trabajo, en lo que es este caso, Poné Voz de Locutor? En realidad, escribir el libro te diría que nos llevó, el primero sobre todo, nos llevó 1 año más o menos, ponernos de acuerdo en la terminología, en algunas cosas, porque hay muchas palabras que se usan, que muchas personas las usan con diferente significado o no exactamente el mismo significado, pero creo que en realidad ese año de trabajo de sentarnos y escribir y evaluar viene respaldado por, en mi caso, por 40 años de experiencia de trabajo con la voz. Entonces, el sentarse y ordenar eso que uno hace todos los días en el consultorio, que hacía en las clases, cuando daba las clases en COSAL, como en la carrera de locución como docente, plasmarlo en una hoja y que se entienda, algo que es práctico, cómo lo pones en una descripción escrita que siempre le queda corta. Ese fue el trabajo de 1 año, pero como te decía, respaldado por 40 años de experiencia. En el caso de Marcelo, bastante más joven que yo, así que, pero también muchos años de experiencia en la locución para poder entre los dos armar esto que es nuestro hijo también. Tengo un hijo libro con una persona que no es mi esposo. Es una maravilla. Mi esposo profesional. Mi esposo profesional. Un esposo profesional. Nos encantó ese concepto. Queremos repasar 16 de abril, Día Mundial de la Voz, pero abril es el mes de la voz. Es una fecha joven, Debo, podemos decir, en Argentina. Y hace 22 años, el Día Mundial de la Voz nació en Brasil por sugerencia de un otorrinolaringólogo llamado Nevio Steffen, y después nosotros fuimos de los primeros países en sumarnos en esta celebración del Día Mundial, a tal punto que al principio era el día 16 de abril el que se hacían las actividades nada más, después tuvimos que extenderlo a 1 semana y ahora estamos en una extensión donde todo el mes estamos desarrollando nosotros como organizadores, la Sociedad Argentina de la Voz como organizadores de esta campaña, y vamos recibiendo las diferentes actividades que organizan talleres de canto, charlas de difusión respecto de los cuidados de la voz, talleres de teatro, bueno, lo asistencial. Muchas de esas actividades son vía online, con lo cual cualquier persona de cualquier lugar del país podría conectarse, y otras son de carácter presencial, con lo cual queda limitado a quien pueda hacerse presente. En el caso del acto de apertura de la campaña, como te decía, en la Facultad de Odontología, eso es un acto presencial. Entonces se ve más limitada la posibilidad de expandirlo a todo el país. Pero hay muchas actividades que son online. Yo los invito a que vayan observando las historias en el Instagram de la Sociedad Argentina de la Voz, y ahí van a ir encontrando desde hoy, en realidad ya desde hace unos días, hasta la fecha de la actividad. Todos los días la actividad va a estar repetida en esas historias. Y te queremos compartir la información actualizada de la economía en torno a la ganadería junto a David Miazo, el doctor justamente en esta área, en economía. Lo escuchamos atentamente. Ganadería. Ganadería viene de una relativa buena posición, con precios tanto para terneros como para novillos relativamente fuertes, donde el ternero ha estado motorizado por la relativa falta de oferta a raíz de la sequía, y el caso del gordo ha estado ayudado en los sistemas productivos por la debilidad del maíz. Entonces viene con precios relativamente buenos y una situación de oferta, demanda, costos que le da cierto soporte. El problema es que se empieza a encontrar con los problemas de demanda. Un problema de demanda que ya existía, que es la debilidad del consumo, que se profundizó con la pérdida de poder adquisitivo, con la alta inflación de este verano, eso en el consumo interno, y el mercado externo, que se vio muy beneficiado por la apertura de exportaciones, por la reducción de la brecha cambiaria, dos efectos positivos sobre la exportación, pero que también empieza a jugar el atraso cambiario. Entonces Argentina rápidamente empezó a tener el novillo del Mercosur más caro, empieza a tener problemas de competitividad para poder el exportador, con el precio internacional
en una situación neutral a buena, digamos, no estamos en una situación de bajos precios internacionales, tampoco de buenos, pero un problema de tipo de cambio que le cuesta poder pagar lo que está valiendo el novillo, por ejemplo, si pensamos en cuota Hilton, Israel, Estados Unidos. Entonces empieza a haber problemas desde el lado de la demanda de poder convalidar los precios que tiene hacia adelante la ganadería. Entonces, sobre todo para lo que es novillo, o sea, para lo que es el gordo que va a faena, estamos esperando alguna debilidad de precios reales, digamos, versus inflación, por lo menos para los próximos 3 meses. Lo que es invernada y cría, yo creo que va a tener mucho que ver las expectativas de clima. Sí esperamos que haya agua y que haya pasto hacia adelante. Los productores pueden tender a tratar de rearmar los planteles ante la liquidación que tuvieron de vientres, tratar de rearmar las recrías que en algunos casos se cortaron por la sequía, pero bueno, ahí ponemos algún signo de interrogante porque muchos pronósticos, muchos modelos empiezan a dar niña a partir de la primavera. Entonces, eso con la debilidad de la demanda puede llevar a muchos invernadores, a muchos criadores a decir no recupero, no crezco en plantel por las dudas después de venir de 3 años donde se vio claramente ese efecto. Y así llegamos al final de esta segunda edición de Noticias en este lunes, en esta apertura de semana con todo. Todos los temas también fueron desarrollados en esta segunda oportunidad en vivo y mañana nos encontramos como siempre, como todos los días acá en el estudio. Buenas noches, que descanses y a prepararse para los próximos días que vienen con muchos datos acá desde Chacra Televisión. Chau, chau y hasta mañana.